Bendiciones, bienvenidos a este estudio bíblico y el día de hoy quiero desarrollar un tema escatológico. ¿Qué es la escatología? Es una rama de la teología que estudia el fin de los tiempos y hoy puntualmente quiero desarrollar este tema. ¿Pasará la iglesia de Cristo la gran tribulación? ¿Sí o no? Lo vamos a ver a la luz de las Escrituras. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús le pido que su Santo Espíritu me dé gracia, favor, me dé sabiduría para poder desarrollar este estudio. En el nombre de Jesús se lo pido. Amén. Le voy a pedir un gran favor. Comparta este video con alguien más para que pueda ser de bendición. Y otra recomendación, tome su Biblia, ábralo conmigo y vayamos escudriñando cada pasaje que hoy voy a estar trayendo. Mateo capítulo 24, versículo 21, y dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mire el énfasis que le pone Jesús: gran tribulación. No lo ha habido ni la habrá en toda la historia de la humanidad. Pero también los profetas del pasado venían anunciando este evento. Sofonías capítulo 1 versículo 14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Mire también el énfasis que le da el profeta Sofonías. Es un día doloroso, terrible, amargo, que nunca ha sucedido, donde la ira de Dios, el juicio de Dios, se estará derramando sobre la humanidad. Sabemos perfectamente que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y nosotros no pretendemos cambiar a Dios. Él es Dios y nosotros no podemos decirle qué hacer y qué no hacer. La gran tribulación serán eventos apocalípticos de magnitudes desastrosas, terremotos, tsunamis. Vendrá el anticristo, la marca de la bestia, hambre, pestilencia, se matarán unos con otros. Usted puede estudiar detenidamente todo el libro de Apocalipsis y ahí va a entender usted qué es la gran tribulación. Pero lo que el día de hoy vamos a estar viendo, que es la iglesia de Cristo, ¿pasará o no pasará la gran tribulación? Muy bien. ¿Quién es la iglesia de Cristo? Toda aquella persona que ha recibido a Jesús, ha recibido su doctrina, que es el Evangelio, y está viviendo para Él, y está apasionado por Cristo. Cada día está haciendo la voluntad de Dios, viviendo en obediencia. Entonces esa persona pertenece a la gran familia de Cristo. La gran tribulación será un día, como ya lo dije, sumamente doloroso para esta humanidad. Apocalipsis capítulo 6 versículo 15 dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas y los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, mucho oído, y de la ira del Cordero. ¿Qué es la gran tribulación? Es ahí donde se va a derramar la ira de Dios. La iglesia de Cristo pasará o no pasará este tiempo de angustia. Primera de Tesalonicenses. Es muy importante ponerle cuidado. Capítulo 5, versículo 9. Y aquí vamos a ver si la iglesia está puesta o no
para ira, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí claramente la Biblia nos enseña que la ira de Dios no es para la iglesia, no es para sus hijos. No nos ha puesto Dios para ira, sino para salvación. ¿Pasará la iglesia de Cristo la gran tribulación? La respuesta es no. Un contundente no. Y aquí el apóstol Pablo nos deja bien clarito que Dios no nos ha puesto para ira. Efesios capítulo 5, versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. La gran tribulación será sobre aquellas personas que vivieron en desobediencia, practicaron el pecado, nunca se arrepintieron y no se apartaron. Entonces ellos sí van a ser parte de la gran tribulación. Algo que quiero aclarar: no podemos confundir las tribulaciones que cada creyente va a pasar en esta vida con la gran tribulación. Creo que ahí está el error de muchos, que confunden las tribulaciones, que son enfermedades, accidentes, muerte de un ser querido, momentos complicados que vamos a vivir en este mundo. Esos son tribulaciones. La Biblia nos habla de ello. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando fue apedreado en Listra, y él le decía a los discípulos: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y también el apóstol Pablo nos enseña una vez más y nos dice que Dios, que es consolador, nos consuela en nuestras tribulaciones. Pero no confunda esas tribulaciones con la gran tribulación. ¿Por qué la iglesia de Cristo no pasará este trago amargo, este tiempo doloroso? El anticristo es clave. En el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 16, se nos habla que vendrá este personaje y una de las cosas que hará es sellar a los hombres que aún en medio de esa gran tribulación no se arrepienten, pero sí van a recibir el sello de la bestia. Veamos, Apocalipsis 13:6. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Cuándo va a ocurrir esto? En la gran tribulación. El anticristo juega un papel importante en este evento, y por eso estamos muy seguros que la iglesia de Cristo no pasará la gran tribulación. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, mucho oído, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Si usted está estudiando escatología o alguna vez ha recibido un curso de teología, seguramente sabrá quién es ese hombre de pecado y el hijo de perdición. Cuando Pablo hace mención de este personaje, usted ya sabrá de quién se trata, si está estudiando teología o ha estudiado escatología. 2:6, ahí también en segunda de Tesalonicenses. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo
se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Si me está prestando atención, hay algo que lo detiene. El hombre de pecado todavía no puede hacer su manifestación porque hay algo que lo está deteniendo. Ahora vamos a averiguar qué es lo que lo está deteniendo. Y dice, a la vez, cuando él sea quitado, entonces hará su manifestación. ¿Quién detiene a este hombre de pecado? La iglesia de Cristo. Ahora le pregunto, ¿quién está con la iglesia? ¿Quién le da las fuerzas a la iglesia? Recuerde que hay una promesa. Y Jesús dijo, no les dejaré huérfanos. Ya sabe por dónde va la cosa, ¿cierto? Muy bien, vamos al libro de Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Mucho ojo con esto. ¿Y cuáles son los mandamientos? Bueno, uno de ellos es creer en Jesús. El que cree en mí tiene vida eterna. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo tenga vida eterna. Cuando usted cree en Jesús, entonces está cumpliendo uno de sus mandamientos y forma parte de la iglesia de Cristo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. ¿Quién detiene al hombre de pecado? El Espíritu Santo, que está con la iglesia. Dice que el mundo no le conoce, porque el mundo no le ve y no está con ellos, pero con nosotros sí está, con los verdaderos hijos de Dios, que han creído en Jesús, que han abrazado la doctrina del Evangelio. Hay una promesa, que el Espíritu Santo vendría con nosotros. Entonces, Él dice, hasta que Él sea quitado. ¿Quién es Él? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está con la iglesia. Cuando Cristo venga en el arrebatamiento, cuando venga a traer a su iglesia, es obvio que el Espíritu Santo también se irá con Cristo, se irá con la iglesia, ahora sí, luz verde para que se manifieste el hombre de pecado. Por eso estoy plenamente convencido que la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, no pasará la gran tribulación. El Consolador es el que está con la iglesia y es el que detiene al hombre de pecado. ¿Cuándo hará su manifestación el hombre de pecado? En la gran tribulación. Veamos, Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todo aquel que ha creído en el evangelio, hay una promesa que ha sido sellado con el Espíritu Santo y forma parte de la gran familia de Cristo. Y entonces no verá la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 16, versículo 10. Escuche. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas,
y blasfemaban contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Por eso tenemos este principio de escudriñar las Escrituras, no solamente leerla por leer, sino que estudiarla, meditar en ella, averiguar qué dice cada pasaje, qué es lo que me está tratando de decir. Y entonces Apocalipsis capítulo 16 versículo 10 juega un papel muy importante. Dice que los hombres en la gran tribulación, lejos de arrepentirse, blasfemarán el nombre de Dios. ¿Por qué razón? La respuesta es muy sencilla, porque ¿quién convence de pecado? Le pregunto, ¿quién convence de pecado? ¿Quién lleva al hombre al arrepentimiento? ¿Que acaso no es el Espíritu Santo? Entonces, si el Espíritu Santo ya no está en la gran tribulación, ¿quién convencerá al hombre de pecado? Ya no hay nadie. A pesar de todo lo que se está experimentando, dolor, angustia, gemir, ni aún así los hombres no se van a arrepentir. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo ya no estará en acción. Veamos Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Con todas las catástrofes, con todo este dolor, ni aún así los hombres se arrepienten, ni aún así dejan el mal camino. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo ya no está. Si el día de hoy, a pesar que está en acción el Espíritu Santo, la gente endurece su corazón, no se arrepiente, no viene a Cristo, ¿se imagina usted en la gran tribulación? Por eso estamos convencidos que la iglesia de Cristo no pasará la gran tribulación. Y mucho ojo, Israel también juega un papel importante para entender que la iglesia de Cristo no pasará la gran tribulación. Mateo 24:22. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Si usted ha estudiado la Biblia, las Escrituras, conscientemente, sabrá de quién se trata los escogidos. También la iglesia de Cristo es escogido, claro que sí, pero ¿a quién se le llamó por primera vez pueblo escogido? A Israel. Israel es el pueblo escogido de Dios. La iglesia también. Pero en este sentido, cuando dice, por causa de los escogidos, esos días serán acortados, porque Dios comenzará un trato exclusivamente con el pueblo de Israel. Vaya usted ahorita a Jerusalén y entreviste a la mayor cantidad de judíos que pueda y pregúntenles, ¿quién es Jesús para ellos? Van a reconocer que existió, que fue un hombre que hizo muchas cosas buenas, que incluso pudo haber sido un gran profeta, pero el Mesías jamás. Mira, es casi que difícil el día de hoy ver a un verdadero judío de sangre pura, hebrea, que crea que Jesús es el Cristo. Muy poquitos, los hay, sí, pero muy poquitos. La gran mayoría, en su alto porcentaje, no creen que Jesús es el Mesías. Pero Israel es el pueblo escogido de Dios y Él tendrá un trato muy especial con ellos, pero será en la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 7 versículo 9 nos aclara mucho más el panorama y dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas
naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. El contexto, ahí vemos a los 144,000 sellados, que son netamente de Israel, exclusivamente de las 12 tribus de Israel. Por eso nosotros afirmamos que Dios tendrá un trato especial con Israel en la gran tribulación. Quiero hacer un paréntesis. Me han preguntado: ¿usted cree que los gentiles aún van a ser salvos en la gran tribulación? Mi respuesta ha sido: probablemente sí, pero va a estar pero muy difícil, porque el trato de Dios será exclusivamente con el pueblo de Israel. Apocalipsis capítulo 11 versículo 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos 2 testigos, o 2 olivos, como lo menciona el libro de Apocalipsis, estarán pregonando las buenas nuevas exclusivamente al pueblo de Israel. Fíjate que estos 2 testigos tendrán cualidades poderosas, tendrán poder, podrán cerrar el cielo, que no habrá lluvia, podrán convertir el agua en sangre. Y usted puede estudiar, pero mire tranquilamente Apocalipsis 11, ahí habla de la característica de estos 2 testigos. ¿Por qué razón? Mire, Primera de Corintios capítulo 1 versículo 22 dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Si usted ha estudiado las Escrituras detenidamente, habrá notado que siempre los judíos tienen esta característica, que quieren ver señales. ¿Se acuerda usted cada vez que se acercaban a Jesús y le decían: a ver, haz señal, queremos ver, queremos creer en ti, haz señal? Cuando Dios llama a Moisés y le da una asignación de ir a libertar al pueblo de Israel de Egipto, Moisés le dice: bueno, ¿y qué señal hago yo delante de los judíos, delante de los hebreos, para que crean que tú me has enviado? Desde ese entonces siempre hemos visto que el pueblo judío demanda señales, pide señales, y como es tanto el amor de Dios con ellos, permitirá que estos 2 testigos harán señales para que ellos crean en el Mesías, crean en Jesús y puedan alcanzar la vida eterna. Espero que usted haya comprendido este estudio. La iglesia de Cristo no pasará la gran tribulación. Ahora, quiero retomar mis palabras que dije al principio. ¿Quién es la verdadera iglesia de Cristo? Todos aquellos que han recibido a Jesús, han abrazado la doctrina del Evangelio y están viviendo para Él en santidad. Dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Efesios 5:27 dice que viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arrugas. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No crea usted porque asiste a una denominación evangélica cristiana, ya es parte de la iglesia de Cristo. Solamente si está viviendo genuinamente
el Evangelio de Cristo, que demanda pureza, santidad. ¿Qué significa esa palabra santidad? Apartado. ¿Apartado de qué? Del mundo, del pecado, de la inmundicia, de todo aquello que no es la voluntad de Dios, de toda abominación. Cuán importante es escudriñar las Escrituras, pasar tiempo con este libro precioso y entonces entender qué es bueno y qué no es bueno, cuál es y cuál no es la voluntad de Dios. Pero cuando desconocemos las Escrituras, hacemos muchas cosas creyendo que porque estamos asistiendo a una denominación, a un cierto lugar, ya somos parte de la familia de Dios, y esto no es así. Aquellos que verdaderamente están viviendo para Cristo, aman a Jesús, están haciendo su voluntad, y no lo digo yo. Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La Biblia dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hay tantos pasajes, por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes. Las 5 prudentes entraron y las 5 insensatas quedaron fuera. No todo aquel que asiste a una denominación se va a ir con Cristo, solo aquellos que están dispuestos a vivir verdaderamente para Él. Le pregunto, ¿realmente usted está viviendo para Cristo? ¿Está viviendo en consagración, en santidad, apartado del mal, apartado del pecado, viviendo para Cristo? Si es así, hay buenas noticias. Usted es parte de la gran familia de Cristo y hay una promesa que nos iremos con Él cuando venga, cuando suceda el arrebatamiento, nos iremos a las bodas del Cordero. Y todo aquel que está viviendo en la carne, que está viviendo en el mundo, solo vive un evangelio de apariencia, se va a quedar. Espero que le haya bendecido este estudio y será hasta una próxima oportunidad. Y no se le olvide compartir. Que Dios le bendiga.